Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos a Marina Martínez, de nuevo con nosotros, psicóloga. Vamos a hablar de distorsiones cognitivas, porque hay pensamientos que no aparecen para describir la realidad, sino para intentar protegernos de ella. A veces la mente exagera, anticipa el peligro, lee intenciones, convierte una mirada en una amenaza, un silencio en rechazo, un error en una condena. Y lo interesante es que muchas de estas distorsiones cognitivas no nacen simplemente de fallos absurdos del pensamiento, sino de mecanismos mucho más antiguos, las cuales fueron formas rápidas de reducir incertidumbre, detectar peligros y tomar decisiones con poca información. Era una forma de optimizar recursos. Durante mucho tiempo, desconfiar un poco más de la cuenta, generalizar a partir de una mala experiencia o prepararse para lo peor, tenía bastante sentido. El problema es que hoy no vivimos solo entre amenazas físicas inmediatas, vivimos en un mundo muy complejo, a nivel social, laboral, digital y simbólico, donde el cerebro puede reaccionar ante una notificación en el móvil, ante una ausencia de respuesta o una comparación en redes como si hubiera algo realmente en juego. Y ahí una herramienta de supervivencia puede convertirse en una fuente de enorme ansiedad. En este episodio está Marina Martínez, como he comentado, una gran psicóloga, para hablar con nosotros de distorsiones cognitivas. Desde una perspectiva algo distinta a la habitual, no solo como errores que hay que corregir, ni como una lista de conceptos de la terapia cognitivo-conductual, sino como una forma en la que la mente selecciona, amplifica, omite y organiza la información para construir una explicación de lo que está pasando. Hablaremos de pensamiento catastrófico, lectura de mente, personalización, razonamiento emocional, pensamiento todo o nada y un montón de cosas, pero también hablaremos del cuerpo y del sistema nervioso, de la historia personal, de la metacognición y de por qué entender algo racionalmente no siempre hace que deje de doler porque sí, porque muchas veces no es tan simple como pienso mal y entonces me siento mal. A veces el cuerpo ya está en alerta y el pensamiento aparece después intentando justificar esa alarma. Hoy no vamos a demonizar las distorsiones cognitivas, vamos a intentar entender qué función cumplen, cuánto ayudan, cuándo se cronifican, cuándo dejan de ser útiles y cómo podemos aprender a observarlas con más precisión. Vamos directamente con el episodio. Ya estamos con Marina Martínez, psicóloga experta en trauma, que ya ha sido entrevistada en nuestro programa, en La mente y sus cicatrices, en otras ocasiones, que hoy viene para hablarnos de un tema que es muy frecuente en los programas de psicología, que son las distorsiones cognitivas. Pero hoy vamos a abordarlo desde una óptica un poco distinta, desde cómo las distorsiones cognitivas son una consecuencia secundaria a algo que nos ayuda a sobrevivir como especie, como individuos. Bueno, lo vamos a hacer de una manera muy interesante, como no, a través de la voz y la mente de Marina. Hola Marina. Muy buenas, Pablo. Muy bien, un placer volver aquí, como siempre. Bienvenida, como siempre. Bueno, la primera pregunta que suelo hacer para quien no te conozca o para quien ya te conozca y recordar un poco quién eres, pues quién es Marina Martínez y cuál es su trayectoria. Bueno, como en otras ocasiones, ¿no? Ya me he presentado, pues soy psicóloga de mi propio centro, el Palacio Mental. Llevo ya unos añitos, como tú, ¿no? Ejerciendo en esta profesión y a medida pues, que hemos ido cumpliendo años y viendo un montón de personas, de casos, pues me he ido especializando un poquito más en trauma, porque al final hemos entendido, ¿no? Que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida y de ello derivado en consulta, pues tiene mucho que ver con el trauma, ¿no? Pero no todo es trauma y hoy vamos a hablar, ¿no? De algo también muy interesante y que también vemos mucho en la consulta. Y bueno, y algunos oyentes se preguntarán qué es eso. Suena interesante, pero no entiendo. A ver, yo desde que empecé a trabajar en consultar las distorsiones cognitivas, pues eran como la piedra filosofal de la cognitivo-conductual, más allá de cambios de conducta. Las distorsiones cognitivas han sido como los pequeños truquitos, ¿no? Para trabajar.
Pero hoy el enfoque es un poco distinto. Es por qué las distorsiones cognitivas existen. ¿Por qué nos han podido ayudar en el pasado y ahora no? Claro, tú eres experta en trauma por tu conocimiento, por tu práctica clínica, es innegable. Además, en Vitoria tienes una muy buena reputación. Uy, muchas gracias. Bueno, Vitoria es la ciudad de la que los dos somos. Hoy lo vamos a ver desde un enfoque distinto, las distorsiones cognitivas. Y como tú eres cognitivo-conductual en un inicio, lo sigues siendo de base, pero como arbolito navideño al que se le añaden bolitas y bolitas y bolitas y lucecitas, pues al final la base siempre queda. Para empezar, si tuvieras que explicar qué es lo que es una distorsión cognitiva, a alguien que nunca ha oído hablar del tema, que no conozcáis de esto, psicólogos me imagino, o profesionales de la salud mental que ya trabajen de ello, seguro que lo conocen o muy probablemente lo conozcan, ¿cómo harías para que alguien lo entendiese sin usar unos tecnicismos que dificulten que se pueda entender? Bueno, yo lo explicaría como una forma automática, digamos, que tiene nuestra mente de interpretar lo que pasa, pero que no siempre se ajusta del todo a la realidad. No es que nos inventemos las cosas, yo creo que es importante matizar esto, es bastante más sutil, y lo que ocurre es que el cerebro selecciona una parte de la información, bien la amplifica, otra parte la ignora, y lo que va haciendo es construir una historia coherente a partir de ahí, de esas modificaciones. Es como si nuestra mente fuera muy buena editando vídeos, pero a veces, ¿no?, corta escenas importantes y deja solo las más dramáticas, digamos, ¿no? Sí, pero una cosa, hablamos Sí. de que lo que selecciona la mente es la realidad y cómo se la explica, ¿no? Efectivamente, está cogiendo toda la realidad, pero la está explicando bajo una lupa diferente. Es como si tuviéramos unas gafas, ¿no?, de diferentes Claro. colores. Entonces, evidentemente, la realidad es la misma, pero la manera en la que la vemos va a estar teñida, ¿no?, de ese color, digamos. No vivimos la realidad tal como es, sino tal como nos la explicamos. Y cada uno nos la explicamos de una manera. Eso es, y realmente es que esto es la base de todo, ¿no? La realidad, que tenemos esa fe en la realidad y que es tan objetiva, nunca lo es. Siempre está explicado bajo la lupa de cada uno. Cada uno, además, tenemos nuestra propia lupa, derivada de nuestra propia historia, claro. Bueno, a priori el método científico lo que intenta es eliminar esa lupa Sí, sí, que en la medida de no lo siempre es posible. posible, eso es, eso es. Sí, La sí. lupa la tenemos. Y me surge aquí una duda, porque estas distorsiones son parte de sufrimiento, pero también optimizan rendimiento, como buenos sesgos que parcialmente sesgos que son, optimizan rendimiento. ¿Son fallos de la mente? ¿O acaso diseñó mal nuestro cerebro la evolución poco a poco? ¿Se fue deformando? Antes veíamos la realidad tal como era y ahora pues nos hemos quedado a medias. Ni mucho menos, ¿no? Primero lo que has dicho, o sea, realmente optimizan nuestros recursos. El problema no es que el cerebro esté mal diseñado, está extraordinariamente bien diseñado para sobrevivir, ¿vale? Nuestro sistema cognitivo evolucionó en entornos donde el peligro era inmediato y físico. Y ante eso, la mejor forma de sobrevivir era sobrereaccionar. Era mucho mejor esto que quedarse corto. Si oías un ruido, ¿no? Vamos a pensar en años y años de evolución. Si estabas en mitad de la selva y oías un ruido y pensabas, seguro que esto no es nada, podías no contarlo. Sin embargo, ¿no?, si pensabas, espérate, que puede ser un depredador, y salías corriendo y te protegías, igual exagerabas, pero estabas vivo. Sí. Claro. O sea que Entonces, somos descendientes de cobardes. o de muy inteligentes, ¿no? Sí, Depende sí, cómo lo sí. miremos. Es una Claro. forma es una forma Eso de es, decirlo, sí, eso sí. es. Entonces, el cerebro lo que pasa es que prioriza la supervivencia, no la tranquilidad emocional. O sea, ahora mismo estamos siempre pensando en ser felices y estar tranquilitos, pero nuestro cerebro no está preparado para esto, evolutivamente hablando. Ese desajuste aparece porque hoy vivimos en un contexto diferente, en contextos sociales. Ya nuestros peligros son diferentes. Entonces, no es que esté mal hecho. Simplemente es como si tuviéramos un poco una, cierta medida y con muchas comillas, una desactualización de nuestro software. Tiene todo el sentido del mundo para sobrevivir en un mundo prehistórico, pero es como coger a ese pues Homo sapiens, ponerle un traje y corbata y ala, apáñate. Un poco mejor socializado, pero es que la mente no No la hemos puedes evolucionado socializar. tanto, eso es. Ha evolucionado un mundo y un contexto más de lo que nuestro organismo, digamos, ha podido evolucionar. Que el cerebro está preparado para la supervivencia, sí. O sea, para la seguridad física, eso sí, pero no para esa tranquilidad emocional que tanto anhelamos. Mini truqui del almendruqui aquí, el deporte. Esa forma De regular el cuerpo. sí,
esa forma de regular el cuerpo yo creo que nos conecta un poco con esa parte más ancestral de nuestra mente que intentaba protegernos ante el estrés, pues correr, andar, ya lo tomaba como una señal de que algo estábamos haciendo y nos premiaba de alguna manera. Así es. Ya sea endorfina, ya sea sensación de calma. Pues el deporte hoy en día es tan recomendado para los trastornos de ansiedad o para una vida equilibrada. Así es. Y lo vemos en los animales. Es decir, los animales ante situaciones de estrés se regulan con el movimiento. Se regulan muy fisiológicamente, cosa que nosotros intentamos hacer a través de la racionalización más absoluta. En consulta, dentro de estas distorsiones, ¿hay alguna que veas más a menudo? Y un poco si la puedes explicar respecto a si tiene que ver con cómo vivimos hoy, ritmos, redes, Sí, la presión. sí, absolutamente. Veo mucho pensamiento catastrófico y muchísima lectura de mente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el pensamiento catastrófico creo que se explica un poco solo con la palabra, pero bueno, es anticipar lo peor, digamos, así sencillamente. Y la lectura de mente es estar con esa percepción de que sabemos o creemos lo que los demás pueden estar pensando acerca de nosotros, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, ¿no? Esta cosa de estará diciendo, estará pensando de mí. Pues muchas veces, ¿no? Personas que interpretan silencios como rechazo o pequeños errores como fracasos terroríficos. Y sí que creo que tiene mucho sentido con el contexto actual, por supuesto. Vivimos en la exposición constante, en las redes sociales, comparándonos y no comparándonos ya con nuestro círculo más cercano, es que podemos compararnos con el mundo entero ahora mismo. Y vivimos en una sociedad de absoluta meritocracia, de medir nuestro valor en rendimiento y en validación externa. Al final, ¿no? Esa pantalla constante, ese sesgo de comparación, ese filtro negativo todo el rato, entonces hace que veamos lo mejor en los demás y lo peor en nosotros mismos. Sí, la leche vemos lo mejor en los demás, de imágenes y de vidas que han sido quirúrgicamente seleccionadas para esa imagen. Seleccionadas, eso es. Sí. Y Ese es el problema además actual, ¿no? Que Sí, la sí. comparación está en estos códigos internos, pero ¿qué estamos comparando ahora? Es el problema, que vemos una mini sección de lo que son vidas, además aparentemente perfectas, y si interpretamos desde ahí, pues claro, la nuestra sale mal parada seguro. Claro, queremos tener el cuerpo de la persona que se dedica íntegramente al gimnasio, además igual se puede chutar con cositas no muy legales, pero se dedica íntegramente a eso y además coge la mejor foto de 50 que se ha hecho y la filtra. Y el problema es que queremos tener el cuerpo de la persona que se dedica íntegramente a esto, cocinar como la persona que se dedica íntegramente a cocinar, ser, ¿no?, la mejor amiga del mundo porque no sé quién también, es que eso es ser una bellísima persona, a la vez queremos ser la mejor profesional como si fuéramos el único profesional del sector y eso en todo. Entonces, claro, no nos da la vida. La ansiedad se explica sola. Claro, yo no sé si tiene nombre esto porque es nuevo, por decirlo así. Aunque bueno, yo creo que ya existía, pero en contextos más pequeños. Es decir, que tengamos siempre unos referentes muy altos, entre comillas, del modelo que se espera o el modelo que está petando a nivel físico, el modelo que está petando a nivel de tipo la persona con más asertividad, la persona con más no sé qué. Confundimos la persona con más con lo que es usual. Confundimos lo más deseable con lo medio. Si caemos en esa comparación y no vemos personas y no vemos atributos, yo creo que caemos en algo que es un lose-lose. Perdemos siempre. Si queremos tener un equilibrio, no vamos a estar a la altura nada. Podemos ser buenas personas, al sumo. Buenas personas, buenos profesionales, buenos tal, pero no el mejor en todo. A ver, es que estamos preparados. Lo que decimos, la preparación evolutiva es para intentar ser los mejores. O sea, fíjate, ¿no? El darwinismo, el que mejor esté preparado para la supervivencia. El problema es que esto ya no encaja en nuestro mundo. Claro. Al final, ni la manera ni en lo que se nos exige ser mejores, porque esa comparación constante, esa meritocracia absoluta y ponernos siempre en valor de lo que conseguimos es que es inviable. Es más, ¿no? Es una cosa que utilizo yo mucho en terapia, hacernos reflexionar sobre si a un perro, a un árbol, a una ardilla le cambia su valor por sus atributos. Y no, o sea, a un perro te da igual que sea grande, pequeño, más dócil o menos dócil, con 3 patas o con todas. Es un buen perro por el hecho de ser perro, ¿no? Bueno, pues a nosotros no nos tratamos igual. Nos exigimos muchísimo. Yo creo que depende del afecto que le tengas al perro. No es lo mismo el perro de uno que el perro del vecino, que el perro... Sí. Vale, si lo cambiamos de perros a árboles, ¿no? Sí. Les exigimos poco. Es decir, es un árbol y ya está, más bonito, más feo, pero ¿Qué es tiene... lo que es?
es lo que es. Y a nosotros nos exigimos mucho más. Y es verdad que tiene ese punto de vista evolutivo, pero ya no está encajando porque tenemos un mundo súper exigente. Y además un mundo en el que podemos comparar absolutamente todo. Entonces ya no abarcamos, ya no nos da para más. Sería curioso lo que te comentaba antes de ver cómo se llama este fenómeno de olvidarte de que cada persona es un individuo y coger lo mejor de todos y querer tomarlo como la media en base de eso, tengo que ser como este en todos los aspectos que destaca cada uno de Seguro ellos. que ya tiene un nombre, ¿eh? Seguro, seguro. Seguro. Y si no, no Ya, tardarán en ponérselo. oyentes, ya hay objetivo para episodio. Podéis comentar, ¿no? En A el ver si se podcast, ocurre. a ver si alguien, ¿no? O Sí, podéis inventar uno. pero es profundamente injusto. O sea, es que es imposible. Sí. Imposible. Además, ¿para qué? ¿Solamente para Esa es una serlo muy buena pregunta. o por el beneficio de serlo? ¿Qué beneficio tendría? ¿Ser aceptado? Entonces no te quieren, no eres la sensación de ser suficiente por lo que eres. Y que Adiós. realmente nos aceptan con mucho menos, ¿eh? Sí, sí, Tenemos esa totalmente. creencia de que tenemos que ser los mejores para que nos acepten, pero nos aceptan con mucho menos. Nos aceptamos peor nosotros mismos. Sí, esto seguro que le resuena a muchísimos oyentes. Qué sorpresa, ¿no? Cuando nos dicen, si eres genial y tú, ¿pero qué dices? Sí, 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 sí. también mucha gente dice, bueno, ya sé que mi pensamiento está exagerando, pero es que yo lo siento igual. ¿Por qué entender algo con la cabeza no hace que automáticamente deje de doler? Claro, porque entender, ¿no? Es un proceso cognitivo y nuestro malestar, como decíamos, es que es un proceso más fisiológico también. No somos solo cortes prefrontal, que es donde está el centro, ¿no? De la capacidad cognitiva, de razonamiento. Cuando alguien nos dice, sé que estoy exagerando, pero lo siento igual, normalmente lo que está pasando es que el sistema nervioso ya está activado. El cuerpo entra en ese modo alerta y aumenta, ¿no? Pues la frecuencia cardíaca, tensión muscular, y desde ahí el cerebro está buscando una explicación y la encuentra. Algo va mal. Entonces, no es que primero pensemos mal en muchas ocasiones y luego nos sintamos mal. Es que muchas veces es al revés. Yo me estoy sintiendo mal, pero no lo detectamos a nivel fisiológico para cuando nuestro cerebro empieza a pegarse, ¿no? Esas rayadas, digamos, buscando estas explicaciones desde estos sesgos, porque ya se ha puesto esas gafas que decíamos. Yo ya estoy en alerta, ya me siento mal y ya empiezo a pensar desde esa alerta. No vale solo con saber, sino que necesitamos también trabajar desde el cuerpo. En terapia no trabajamos solo cambiando pensamientos, o al menos, no desde un enfoque solo cognitivo-conductual. Si trabajamos un poco más de forma global, buscamos también poder regular el sistema nervioso. Lo que has dicho antes, ¿no? Desde el movimiento es una forma, pero hay muchos recursos para poder empezar a integrar esa desregulación del sistema nervioso para buscar entrar en calma, para volverlo más flexible también. Pues que a veces es contraintuitivo, ¿no? Mucha gente puede acabar en adicciones, puede acabar en estrés porque no consigue domar esos caballos loquísimos que Mm. son los pensamientos o lo que nos damos cuenta de la parte superficial de este iceberg que es el pensamiento consciente, entre comillas. Eso es. Es que es como, es la parte que podemos ver. Entonces, muchas veces caemos en el error, ¿no? De alguna manera, de querer, como es a lo que accedemos, de pensar que es la causa de nuestro malestar y no entender que es la consecuencia de nuestro malestar, ese pensamiento. No Si sé puedes cómo poner decirlo. O sea, algún ejemplito. lo que decía antes, ¿no? Yo puedo sentirme en alerta, pues porque una mirada de una persona me conecta pues, con una historia propia, me hace sentir muy mal. Entonces yo me empiezo a activar y desde esa activación empieza mi cabeza a dar revueltas de, uy, esta mirada. Esto quiere decir que no le caigo bien. Estará pensando de mí, uy, me habrá oído ayer decir tal cosa y entonces ahora mismo por eso me mira mal. Entonces lo que ha pasado antes es que una parte interna de la que no somos tan conscientes, porque puede pasar de forma muy automática, se ha activado ya. Y ha activado todo este circuito de pensamiento, no al Claro. revés. Darnos cuenta no hace que nos calmemos de inmediato. Hace que Eso solo nos es. demos cuenta. Eso es un buen paso porque hay que ser conscientes de muchas cosas, ¿no? Muchas veces para poder cambiar algo, pues necesitamos ser conscientes de ello, pero no es lo único. ¿Sabes? Como es un Claro. paso, que digo yo, es un paso necesario, pero no es el único paso. Nos podemos dar cuenta, luego tenemos que darnos cuenta de que hemos sido conscientes, es real, y además conseguir dar la orden a nuestro organismo de que se regule bajando la activación. Entonces, esto es darse cuenta de las distorsiones y darse cuenta de que pensamos de forma irracional no es la solución.
Que uno no se fustigue pensando, es que me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal o lo que sea. Eso es el primer paso. Primero que no es hacer las cosas mal, estamos haciendo lo que podemos ¿no? con lo que tenemos. El darse cuenta es un paso importante, pero es solo el primer paso. O sea, es como para que un coche camine hay que arrancarlo, pero si le arrancas y no haces nada más con él, pues o sea, Sí, se queda arrancado, ¿no? O sea, no tampoco te va a llevar a Almería. claro. Entonces, un poco lo mismo. De gastar la batería en el garaje. Efectivamente, es lo único que haces. Y Marina, volviendo un poco al oyente del episodio que no conozca lo que son las distorsiones, ¿podrías recordar un poco las principales que se abordan en la terapia cognitiva conductual en general? Sí, pues mira, aparte de las que decíamos, ¿no? De esa catastrofización, ¿no? De la lectura de mente también, una también bastante habitual es el pensamiento dicotómico, esta forma de pensar de todo o nada. También un poco la minimización de lo positivo y la magnificación de lo negativo. También un poco esta parte de tener percepción, bueno, llamamos falacia de control, ¿no? Esta Sí. sensación de creer que o no tenemos control sobre nada en la vida o que tenemos un demasiado control de las cosas, y también es mentira, porque en la vida todo tiene su equilibrio. A veces también el razonamiento emocional, se dice, ¿no? El me siento inútil, por tanto, soy inútil. Claro, Claro, sacar esas inferencias, el etiquetado, claro. etiquetar las cosas, bueno, pues soy un perdedor, etiquetarnos a Sí, nosotros y sí. también a los demás, ¿no? Esa manera de generalización global, la personalización, pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor es por y para nosotros, ¿no? O sea, esto es un poco el creernos un poco demasiado importantes, digamos. A veces pienso que la personalización como distorsiones, eso y la lectura de mente es como la semillita dentro de lo que sería la cognición a la psicosis por autorreferencialidad, a la tele me habla. Que esto también nos ayuda a ver una perspectiva muy interesante, que incluso en trastornos psicóticos o trastornos mentales graves que pensamos que eso es buah, algo que ocurre a otros, ¿no? O sea, entender que todos tenemos una parte, una semillita de algo que en ocasiones extremas va a problemas, ¿no? Nos lleva a problemas, pero que no es todo o nada en ese pensamiento dicotómico que Claro, decíamos, ¿no? Que es un continuo de cómo nuestra mente piensa, solo que salida un poco de madre, digamos. sí, claro. Es que lo que vemos de una persona delirante o que piensa que la tele le habla o que siente que la tele le habla o que ve que la tele le está hablando y que la gente está hablando de él y tal, o de ella, es que básicamente es lectura de mente como distorsión cognitiva y personalización llevados a unos límites ya delirantes y totalmente descontrolados y desconectados de la razón. Pero es que la semilla en un día de estrés, podemos tener un toquecico ahí casi... mm, Absolutamente. Y que quizás la mayor diferencia es que es esa conciencia de la que hablábamos al principio, que nos damos cuenta de que estamos llevando nuestro pensamiento a extremos, ¿no? O sea, esa conciencia de enfermedad que nos dicen que no hay en psicosis. Pero vamos, en un mal día, como bien dices, podemos estar cerca. se nos olvida que estamos distorsionando la realidad. Sí. Muy real, es que se me ha mirado mal. Sí, sí. Punto. Y me ha mirado mal y ese piensa mal de mí. O sea, no lo formulamos en creencia, lo Sí, formulamos en afirmación. Es que está seguro que está hablando mal de mí. claro. Seguro que... ¿Cuándo empieza a relajarse la persona? Cuando le dices, a ver, ¿estás seguro? Bueno, me da la sensación. Y ya notas cómo se calma. Bueno, ya vas Ostras, bajando. el hecho de que te des cuenta cambia mucho. Por ejemplo, ¿no? Saltar a conclusiones sin pruebas. Esta parte del el error del adivino, poder predecir un mal resultado. O también está, y bueno, y otra, ¿no? La inferencia arbitraria también. Ujú. Si recordamos un poco esa sensación que tenemos de que una vez que ha pasado algo, todo nos parece que podía haber sido más predecible de lo que fue, o que podíamos haber cambiado el resultado de las cosas. Una capacidad de influencia mucho mayor. Sí, sobre el pasado además, ¿no? Sobre algo que podíamos haber hecho diferente con la información que tenemos y que es altamente injusta. Pues dices, Sí, claro, la información que tú tienes ahora no es la que tenías cuando lo hiciste. Cuando claro. tomaste una decisión, cuando... Es una tortura además bastante importante de cara a la gente, que se ve con los ojos del presente a todo lo pasado, como decían, pero olvida, y esto tiene que ver mucho con lo que hacemos con trauma complejo, que es que la gente se dé cuenta de que en el pasado no tenía el conocimiento que tiene ahora. Ni el conocimiento, ni los recursos, ni la historia de vida, ni un montón de Claro, cosas, ay, ¿no? qué tonto soy, que ese niño pequeño tenía que haber reaccionado con Kung Fu mental ante ese amigo que le dijo, no, que narices, eras un niño. A veces somos muy duros con nosotros mismos y habiendo hecho este pequeño pues, repaso
sobre algunas de las distorsiones, que hay muchas. Son todas distorsiones cognitivas, las hemos dicho, pero hay más, porque al final no hay una lista estandarizada. Se ha intentado desde diferentes autores y líneas dentro de los propios modelos que usan distorsiones cognitivas, se han intentado hacer listas, pero bueno, no hay una universal. Pues la de Beck, por ejemplo, es bastante importante. Ellis también. Así. Y yo te pregunto que si miramos estas distorsiones, no solo estas, sino en general, desde la prehistoria, ¿en qué momentos estas nos salvaron la vida y en cuáles nos complican mucho ahora la propia existencia? Pues mira, si lo vemos, ¿no? Por ejemplo, si cogemos el pensamiento dicotómico que decíamos, todo o nada, fue muy útil para tomar decisiones rápidas. ¿Amigo o enemigo? ¿Seguro o peligroso? Entonces, y además mejor pensar primero peligroso y luego ya serás amigo, ¿no? El sesgo negativo también, el prestar más atención de lo que decíamos, ¿no? A lo malo que a lo bueno, también ayudaba a detectar amenazas. La sobregeneralización nos ayuda a aprender rápido. Es decir, si esto fue peligroso, yo puedo generalizar a otras situaciones y así evitar todas las situaciones parecidas. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo esos mecanismos, si fallo en esto, soy un desastre. Si esta persona no me responde, es que ya no le importo, le caigo mal. Como una relación salió mal, todas me van a salir mal. Al final, ahora, lo que antes era eficiencia, ahora quizás se está convirtiendo en rigidez y ya deja de sernos tan útil. Es decir, para la seguridad extrema, para la supervivencia que decíamos antes, es muy útil, pero también como vivimos en un contexto diferente, más social, con peligros menos físicos, se nos convierte muchas veces en dificultades. Y porque al final lo único que hacemos es tener que vivir la misma vida que nos va a tocar, pero con un montón de ansiedad, con un montón de sensación de que el mundo es peligroso. Claro, es que estar en parte hechas para eso y para protegernos. Por ejemplo, se me ocurre una idea. Antes, en un momento tribal, o incluso ya en época de cazador-recolector, ir hacia la zona del oeste de nuestro asentamiento suponía una marcha de un día entero ida y vuelta para no conseguir nada. Y ya hemos visto que no hay ningún animal ahí. Nuestra mente, en esa decisión de voy para allá o no voy para allá, si ya fue ayer, puede hacer una sobrereacción de ahí no voy a encontrar nada. Nada es nada. Nada suficiente y nos puede salvar la vida prácticamente. En cambio ahora, esas microsensaciones de siempre, nunca, todo, nada, aparecen igual, pero es que vivimos en un plano simbólico, no en ese plano de supervivencia extrema. Eso es, al final la cuestión de utilidad o no tiene muchísima relación con el contexto, con el ambiente y ahora lo que decíamos son mecanismos que eran muy útiles para la supervivencia física y ahora al menos nosotros en nuestra sociedad, no vivimos, ¿no?, desde la supervivencia física. Es una supervivencia mucho más social, relacional, emocional, y ahí se complica más. Claro. Porque la rigidez no nos ayuda a relacionarnos. Claro, y es cierto, o así lo veo, que es que dominar las distorsiones cognitivas, aparte de darnos salud mental, nos ayuda además a tener como una especie de ventaja social casi dentro de un mundo que sigue anclado a la prehistoria, por decirlo así, a nivel de reacciones, es como un mono en el futuro. Un mono evolucionado. Sí, monos pensantes somos, pero fuera de contexto. Porque tú coges a un Homo sapiens recién nacido de hace 200.000 años, o socializas aquí y se desarrolla, yo creo, similar que tú y que yo. Es lo que decía al principio, ¿no?, que las sensaciones de que nosotros, nuestra parte biológica, y tarda más en hacer microevoluciones, ¿no? Entonces, no hemos evolucionado tanto como el contexto, ¿no? O sea, tecnológicamente, en poquísimos años hay unas evoluciones de vida y poquísimos años son 200 años. Pero para la evolución de una especie, 200 años es un estornudo. No hemos evolucionado tanto y nuestros recursos siguen siendo los recursos que teníamos hace unos cuantos miles y nuestro contexto social ha evolucionado a pasos agigantados. Entonces, hay veces que da la sensación de que no estamos preparados para el mundo que nosotros mismos hemos creado. Sí, es curioso, porque es como que hemos quedado en un laberinto y hemos tirado la llave fuera. Bueno, y con el mundo que tenemos ahora ya ni de... ya podíamos entender que se nos va la olla mucho, ¿eh? Es que no me extraña que a veces la gente fantasee con vivir en comunidades más sencillas, aunque aseguro que ahí sigue habiendo distorsiones cognitivas que sacan Sí. sufrir. Sí, las tendríamos igual. Lo que pasa es que esto ya viene, ¿no?, de una necesidad efectivamente de simplificar el mundo que hemos creado, porque a veces es normal que se nos haga bola. Claro. Y las distorsiones cognitivas en ciertos momentos, aún hoy en día incluso, nos protegen. ¿Tienen su parte útil o siempre son malas, entre comillas?
No, sí. Yo creo que eso, hemos estado hablando mucho de lo importantes que eran para el pasado y viéndolas en comparación con el presente como si fueran algo ahora malo o negativo, pero yo creo que es importante verlas sin demonizarlas. Es decir, en determinados momentos una distorsión puede proteger. Si después de una experiencia muy dolorosa, por ejemplo, pues cierta generalización puede dar una sensación de control temporal que necesitamos para volver a regularnos y a encontrar nuestra red de seguridad. Yo creo que el problema no es que aparezcan, sino que se puedan cronificar, que se vuelvan la única forma de interpretar el mundo, de interpretar la vida. Por eso antes decía, ¿no?, que no es que busquemos eliminar las distorsiones, o al menos no en mi perspectiva, necesitamos flexibilizarlas, que podamos verlas como algo que podemos elegir. En vez de reaccionar, en vez de responder automáticamente, que esa conciencia que decíamos y esa regulación del cuerpo y del sistema nervioso nos ayude a salir de ese piloto automático a una mayor conciencia a la hora de responder y no ser tan reactivos. Entenderlas, saber que esto es parte de nuestra historia y de nuestra evolución, pero poder un poco decidir cuando le damos bola a todo ese pensamiento o cuando simplemente lo escuchamos, sabemos que existe y nos regulamos desde otro lugar. Digamos como que tenemos confianza en que están ahí, pero que no nos dañan y que las toleramos porque están ahí, Eso que es. tienen una función. Que cuando son útiles y que en algún momento, evidentemente, preferimos, ¿no?, el coste de una sobregeneralización y aunque tenga ese coste de angustia, de agobio, nos puede estar protegiendo de algo mayor, que es así, y en otras ocasiones que podamos poner una especie más de filtro mental también teniendo en cuenta el contexto y decir, vale, es que aquí esta forma que está teniendo mi mente de pensar no me va a ayudar, no me está aportando. Claro, tú dentro de terapia cognitivo-conductual que puedes realizar, ¿cuánto crees que le puede llevar a un paciente o una paciente tardar en aprenderse las distorsiones para luego debatirlas en sesiones o así? Pues depende, porque es verdad que, aunque como decías, ¿no?, la base de cognitivo-conductual yo creo que la traemos de carrera, a mí me gusta mucho trabajar ahora mismo desde un enfoque más amplio que me permita entender la historia de la persona. Entonces, depende mucho de la historia de vida, Claro. porque hay distorsiones que han tenido un papel tan fundamental en la protección que obviamente desmontar esto va a ser muy complicado, porque es como si a una persona que tiene un esguince de tobillo le intentas quitar la muleta sin Hombre, haberse recuperado del tobillo. claro, Entonces, claro. hay veces que esas distorsiones están generando una red de seguridad importante, digamos. Entonces, depende. Yo es verdad que no utilizo mucho, un listado de distorsiones cognitivas para entenderlas y para entender el mundo, ni para trabajar desde ellas, sino que, bueno, pues intento mucho siempre ponerlas en el contexto histórico de la persona. Y así también es mucho más fácil. O sea, cuando lo llevas a ti y lo ves en ti y en tu historia, es más fácil que lo integres que si simplemente ves las distorsiones como una lista de pensamientos. Es que, venga, va, me las voy a aprender y voy a ver que esto, yo creo que hemos evolucionado un poco nuestros sistemas de trabajo en terapia. Las terapias que integran trauma, que integran historia vital, que integran, bueno, multitud de procesos que integran pues, el trauma como una consecuencia y un aprendizaje, creo que beben de todo lo que nos han dado el aprendizaje de las distorsiones cognitivas, pero no solamente se queda en eso. Sí, ahora, aunque haya muchos profesionales que yo creo que pueden hacer muy buen trabajo y siguen haciendo muy buen trabajo basándose en este tipo de cosas, O sea, que ya se puede es un hacer un muy trabajo buen trabajo, súper quiero decir. importante. Ahora están muy en boga las terapias muy enfocadas en la historia personal. Meten esto, pero lo meten de una manera distinta, pero es que esto es un básico. Un básico, Eso es, lo metes en contexto, es decir, simplemente yo sí, creo que no, lo que cambia es que ya no es algo como tan ajeno, ¿no? O sea, las distorsiones cognitivas como algo que nos pasa a las personas y ya, sino poder entender dentro de la particularidad personal. O sea, de por sí. qué en algunas personas además se nos va a activar más un tipo de distorsión que otra, en un momento de vida una. Claro, y es que te voy a preguntar. Si hay diferencias, ¿no? Según la etapa vital, ¿es lo mismo a los 20 que a los 40? Cuando estamos en duelo, cuando estamos en crisis, sí va a haber de serie, ¿eh? No digo ya con la etapa, con la historia vital, sino de por sí. La persona neutra a los 20 o a los 40 puede tener las mismas distorsiones, si está en una crisis o no. Claro que cambian, es decir, no son pautas fijas, son muy adaptables a nuestro momento vital. Por ejemplo, en la adolescencia suele haber muchísima personalización y lectura de mente, porque la identidad, ¿no?, de grupo está muy ligada a esa mirada de otro, el querer pertenecer. Estamos en ese momento de vida en el que tenemos que pertenecer al grupo. En la adultez temprana, por ejemplo, empieza a aparecer mucho perfeccionismo, autoexigencia, miedo al fracaso, también tiene mucho que ver con la etapa, salida al mundo laboral, a que nos empiezan a valorar también por lo que hacemos, ¿no? Y
Claro. Y pues lo que decía antes, más meritocrático. Por ejemplo, en momentos de duelo, de crisis vital, el pensamiento tiende a volverse más negativo, más rígido, pero porque al final es un sistema que está en vulnerabilidad, entonces está intentando proteger esto. Yo creo que es importante entender esto. No son rasgos rígidos, de la misma manera que decíamos entre una persona y otra, y una historia y otra, pero es que dentro de nuestra propia historia, de nuestra propia evolución personal a lo largo de nuestra vida, lo mismo, son rasgos flexibles que interactúan, depende del momento vital de la persona, del contexto, del estado emocional, todo. Entonces, como decimos que son recursos que tiene nuestro sistema, pues los recursos también se adaptan al momento en el que estamos. Y, por ejemplo, no es lo mismo que una persona que esté tranquila, pueda observar su pensamiento y distinga muy fácil las distorsiones, a que esté hiperactivado porque, bueno, esté pasando algo muy grave y ya, aunque las distinga, ya está bajo su influjo. Aquí el sistema nervioso, el cuerpo, ¿qué papel juega? Y una pregunta importante también. ¿Pensamos así porque estamos mal o estamos así de mal porque pensamos tal cual? A ver, como todo, es una relación bidireccional, un carril de doble sentido, pero es verdad que muchas veces el cuerpo va primero. Si estoy en un estado de estrés crónico, por ejemplo, durmiendo mal o en hipervigilancia constante, mi pensamiento va a ser más amenazante, porque estamos preparándonos, ¿no? Claro. Para responder desde ese sistema nervioso activado. Cuando está muy activado, filtra la realidad buscando peligros. Y Claro, los encuentra. es que No los encuentra. es al revés, es paradójico. Cuanto más necesitamos estar tranquilos, nuestro cerebro más nervioso nos pone. Y por eso no todo se resuelve discutiendo pensamientos, ¿no? A veces necesitamos realmente poder, lo que decíamos antes, descanso, regulación emocional, seguridad relacional. Y cuando el cuerpo se siente seguro, la mente entonces puede interpretar también con más matices y más seguridad. Qué contraintuitivo es esto a veces, ¿eh? Sí, porque bueno, tendemos a pensar que nuestro sistema es la racionalización y que los sistemas evolutivos anteriores han quedado obsoletos en vez de intentar integrarlos, como instintos y emociones, ahí quedan, ¿no? Y tendemos a buscar solo la razón como forma de funcionamiento los seres humanos y ahí estamos perdiendo una ventaja evolutiva tremenda. O sea, el hecho de ignorar nuestros sistemas que compartimos con seres más primarios, digamos, y llevarlo todo a la razón nos quita oportunidades. Sí, y además yo creo que, aparte del aprendizaje somático, por decirlo aquí, sé que sería, pues que esas distorsiones que están ya interiorizadas y hacen reaccionar a nuestro cuerpo como un aprendizaje, que sí, que las podemos hacer conscientes, las podemos cambiar, podemos abrir la caja, reprogramar, con ensayo-error, hasta que vayan cambiando, pero eso que llamamos intuición, que pasa algo mágico, que nos puede salvar la vida porque alguien no nos da buen rollo por unas palabras, por algo, y luego descubrimos que era... Ostras, ser un estafador o una estafadora, pero nuestro cuerpo nos lo ha avisado antes. Realmente haya habido distorsiones cognitivas Útiles. que sí, útiles, que nos han salvado. O sea, ya Así sea es. interpretación del pensamiento, sobregeneralización, pero que realmente ha atinado bien. Si en el Así fondo es. esos sesgos que están ahí duelen cuando nos desadaptan de la realidad. Y cuando se desequilibra, que es lo que nos pasa en general, ¿no? Cuando algo ya coste-beneficio ha perdido la balanza del coste, claro, cuando le dedicamos para protegernos de algo muy chiquitito, le estamos dedicando un tiempo y unas energías tremendas, ahí duele mucho, porque evidentemente el coste es mucho mayor de lo que nos podemos beneficiar, ¿no? De esa super mega protección. Lo que comentabas al principio, vivimos en lo simbólico. Pero es que ese rechazo social, por ejemplo, también implicaba miedo social, el que pensarán, implicaba que nos expulsen de la tribu y eso era la muerte. Ahora Eso es. da igual, es que, pero el miedo sigue estando ahí, es atávico. Claro, somos seres sociales, ¿no? Lo que pasa que efectivamente ahora necesitamos de los demás, desde luego, pero de una manera diferente. Entonces nos jugábamos la vida. Porque Claro. yo lo digo muchas veces, claro, pensemos en nuestra fuerza, ¿no? ¿Por qué somos la especie dominante? Pues no será por el uno a uno, porque te encuentras cara a No, cara no, con un no. león o con un oso o con casi cualquier animal y estás perdido. Nuestro poder tenía mucho que ver con la manada y con la tribu. Quedarte solo Cooperación, era un riesgo importante. claro. Es que hemos dominado el planeta por cooperar y compartir tecnologías, básicamente. Eso es. Pero bueno, el individuo, que es la base, es el ladrillo a ladrillo de este edificio que es la humanidad, pues todavía no es un robot. Y en consulta, cuando la persona empieza a ver sus distorsiones ya racionalizándolas, entendiéndolas con claridad, ¿qué es lo que sueles ver? Alivio, resistencia, enfado, un poco de todo, decepción con creerse, pues, ostras, pensaba que ser humano era algo distinto en realidad. Sí, un poco mezcla, lo has dicho bien, ¿no? Alivio muchas veces porque entienden
que ahí va, si no estoy roto, ni soy débil, ni lo estoy haciendo mal, sino que mi cerebro está haciendo lo que aprendió a hacer, ¿vale? Que esto puede tener un sentido y una utilidad, pero es verdad que también puede aparecer resistencia, porque al final esas distorsiones han dado sensación de control y las personas necesitamos, ¿no? Estamos en búsqueda constante de ese control, de tener todo con esa sensación, a veces falsa, pero con esa sensación de seguridad. Entonces, por ejemplo, cuestionar el pensamiento catastrófico implica renunciar a la fantasía de que si me preparo para lo peor, voy a evitar el golpe, voy a estar a Además, salvo. Entonces, si yo he construido el mundo desde ahí, quitármelo es un poco como el ejemplo que te he dicho antes de la muleta. O sea, claro. quitarme esto es quitarme realmente una protección que yo he sentido muy, muy real y muy firme. Entonces, si yo no tengo otros recursos para poder entender el mundo de otra forma, claro, esto asusta. Y para terminar, un poco una pregunta bonus que sería sobre la metacognición. La metacognición, para que la puedas explicar, porque parece un megapalabro, pero no lo es tanto. ¿Es necesaria la metacognición para poder trabajar sobre las distorsiones cognitivas en uno mismo o sin metacognición se pueden trabajar? Primero habría que explicar qué es la metacognición y ahí te dejo ese honor a ti. Bueno, yo creo que es, ¿no? O sea, esto que preguntas es muy interesante y quizás necesitemos explicar qué es la metacognición, Sí, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos para reflexionar, para autorregular los propios procesos cognitivos y de aprendizaje, ¿no? Y de los demás también. Esa capacidad de pensar sobre pensar. Y claro que es importante también. Es una capacidad que vamos adquiriendo cuando vamos creciendo, ¿no? En nuestra etapa vital. Y es importante porque para poder reflexionar y observar, ¿no? Nuestros propios pensamientos, nuestras propias distorsiones cognitivas, es lo que nos va a ayudar muchas veces a poder ponerlas un poco en distancia, a poder observarlas como fenómenos internos y no como realidades absolutas, que es parte de lo que nos pasa, que entramos en esa creencia tan arraigada que parece que todo lo que pasa por nuestro pensamiento es una realidad tal cual, cuando todo es interpretable. Esto está mucho en la base de modelos terapéuticos como la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? claro. Terapias que vienen también un poco de la base cognitivo-conductual, pero un poco evolucionadas, que se les llama terapias de tercera generación, que intentan ver esto, ¿no? Que intentan Claro, poder distanciarse de nuestros procesos internos. a veces me da la sensación de que el propio trabajo con las distorsiones cognitivas es básicamente es un entrenamiento en metacognición. Creo que antes llamarían, pues yo qué sé, desde el budismo, por ejemplo, la conciencia sobre el ego o sobre el personaje que creemos que somos, no reaccionar inmediatamente, ocuparse y no preocuparse. Y en el fondo, pues ese entrenamiento en detectar las distorsiones, en poder analizar nuestro pensamiento y alejarnos de fusionarnos con él, pues tiene mucho que ver. Y esto va evolucionando poco a poco y creo que es una maravilla. Pues, todo el trabajo que se está haciendo, lo que tú haces, lo que estamos haciendo los profesionales de la salud mental, cada uno con su estilo, pero en principio es esto, es un poco ayudar a sufrir menos, porque es que somos animales prehistóricos con un cerebro bestial, pero que es que nos hemos creado una ficción, bueno, un mundo que es real, pero que es que no es nuestro entorno natural, por decirlo así. Así es que seguimos siendo, ¿no? Animales, de alguna manera, ¿no? Necesitamos mucho contacto con la naturaleza, con un estilo de vida mucho más sencillo y hemos creado un supermundo. No, me da un poco de lástima pensar que lo tenemos todo y a la vez no lo podemos valorar porque hemos crecido con todo. En el Sí, aspecto material, por lo menos, ¿eh? Porque sí. lo que falla muchas veces es ese aspecto emocional, de vínculo, de pertenencia, que sigue doliendo y que precisamente al habernos tecnificado tanto y que antes éramos muy tribales, muy grupales, muy comunitarios, se ha perdido. Nos estamos individualizando muchísimo. Claro, pero es que esa individualización nos lleva a aislamientos que son parte de psicopatología y que duele mucho más que el tener que andar pendiente de si cazo hoy o no. Que no quito el dolor por hambre, no quito el miedo a la enfermedad, pero se ha perdido la comunidad en muchos Sí, aspectos. sí. Y aunque queramos creer que eso no importa, porque eso, vivimos en un mundo tecnológicamente, económicamente súper mega desarrollado, que bueno, que también daría para hablar, ¿no? Que es esto del súper desarrollo, pero hemos perdido algo que es bastante esencial. Y entonces nuestro mundo interno, nuestro mundo emocional, no se mueve por lo rápido que van las tecnologías, sino por redes mucho más sencillas y es que las estamos perdiendo.
O sea, Claro. estamos perdiendo esto y nos conectamos ahora, como hay redes sociales, nos conectamos a través de una pantalla, pero se sabe que no genera la misma sensación de vínculo que estar tomándote un café con una persona, ¿no? O poder tener una conversación cara a cara. Y esto, o sea, se ve que se Claro. pierde y que genera muchísimo malestar emocional. Una de las cosas que veo muchísimo es el efecto de la sensación de soledad. En personas muy jóvenes. Sí, es curioso, más que en ancianos casi, porque se está tomando conciencia mucho de la soledad en ancianos, Sí, pero en los jóvenes no, es algo impresionante. Vamos con ralentí y casi sí. a contrapié. Y bien, para que la gente pueda entender, un poco antes del cierre, quiero hacer un comentario de algo curioso que vi el otro día, que puede que cometa algún error en los números que diga, pero el fenómeno es comprensible. Y es, por ejemplo, cómo la televisión o los medios de comunicación están constantemente viendo medios de ha pasado esto en tal sitio. Por ejemplo, aquí en España, quien está viendo la tele y ve que han matado a alguien en Badajoz y han secuestrado a alguien en Galicia, o en La Rioja, pues se ha desbordado un río. Según leí, o oí, no me acuerdo, no me lo estoy inventando, se puede contrastar, pero es una aproximación, ¿eh? No estoy sentando cátedra ni citando a nadie porque hablo de memoria. Nuestro cerebro está configurado para recordar aproximadamente 300 nombres, como una comunidad de 300 personas. Entonces, cuando vemos en la tele ha pasado algo, sentimos que ha pasado en nuestra comunidad, que además también, como ha pasado en Galicia, sentimos que también ha pasado en nuestra comunidad, en nuestra zona, y aunque la persona asesinada, secuestrada o la inseguridad está en un barrio a 1000 kilómetros, sentimos que el terror está a la vuelta de la esquina. También son sesgos, también son distorsiones cognitivas. Sí, y también lo que has dicho, esa sensación de comunidad, ¿no? O sea, del nosotros versus los otros, ¿no? Sí, Es un poco también de pensamiento en bloque, es ese nosotros que lo construimos, ¿no? Efectivamente también por cercanía, ¿no? Cercanía geográfica y cercanía de muchos aspectos, esa sensación de que tenemos más cercanía, bueno, pues con personas con características similares a las nuestras, entonces no toca igual algo que me pasa en Galicia que algo que pasa en Francia, que algo que pasa en Irak o Palestina o Ucrania, es decir, lo vemos claro, ¿no? Por ejemplo, ahora no te sientes igualmente conectado a alguien que le pasa lo que le pasa en Ucrania, que a alguien que pasa esto en una tribu de África, porque claro, hay un algo, ¿no? En nosotros es ese, también otro sesgo que dice que estos forman parte de nosotros, de nuestra comunidad de alguna manera, y estos otros no. claro. Entonces, esto también, efectivamente, son sesgos que nos ayudan a entender esa vida que teníamos, ¿no? Y que seguimos teniendo en comunidades. Esta es mi comunidad, esta es mi pertenencia. Hace que sintamos miedo cuando no tenemos que sentirlo o no tenemos por qué sentirlo, como en lo que yo comentaba, de que vemos en la tele que ha pasado algo en un país de casi 45 millones de habitantes, o casi 50, no recuerdo en el momento exacto cuánto era, pero lo que nos sentimos en la tribu, pues si en la tribu oyes que hay un violador, 300 personas, puede ser tu hermano, tu primo, cuidado. Esa sensación de me puede pasar a mí, Sí, más fácil. exactamente. Pero también esa necesidad de pertenencia hace que nos convirtamos en personas insensibles ante personas que nos sentimos de ese grupo. Ya para terminar el episodio, a los oyentes que estén interesados en hacer psicoterapia contigo, tu gabinete, preguntarte si ofreces terapia online. Sí, online y presencial, de ambos tipos. Sí, tenemos terapia online, trabajamos también terapia individual, infantil, de pareja, o sea que, bueno, pues quien le pueda interesar, la web www.elpalaciomental.com. Y seguís en Instagram. Sí, @el_palacio_mental. Muy bien. La terapia presencial es en Vitoria-Gasteiz. Eso es. Pues Marina, muchísimas gracias por regalarnos estos minutitos contigo porque son siempre fantásticos y compartir tu conocimiento y sabiduría y espero verte pronto por aquí. Igualmente, Pablo, siempre es un placer. Y hasta aquí llega la conversación con Marina Martínez sobre distorsiones cognitivas. Me parece importante cerrar con una idea que creo que es muy interesante. No todas las distorsiones cognitivas son simples errores que haya que eliminar ni quitar de la cabeza. Muchas veces son intentos de protección, son formas rápidas, imperfectas y antiguas de reducir incertidumbre, anticipar daño o recuperar una sensación de control. Esto es importante. El problema aparece cuando esa protección se vuelve rígida, cuando una experiencia concreta se transforma en siempre va a pasar lo mismo, cuando una emoción se convierte en una prueba, cuando una mirada parece una sentencia.
también cuando la mente deja de formular hipótesis y empieza a dictar conclusiones. Por eso no basta siempre con decir esto es irracional. Darse cuenta es importante, pero no siempre calma. A veces el sistema nervioso ya ha encendido la alarma y el pensamiento aparece después, construyendo una explicación compatible con esa sensación de amenaza. También conviene matizar algo. En el episodio hemos hablado de la continuidad entre procesos cotidianos y formas más extremas de interpretación de la realidad. Eso no significa reducir fenómenos complejos como la psicosis y los trastornos mentales graves a una simple distorsión cognitiva aumentada. La mente humana es muchísimo más compleja que eso, pero sí nos recuerda que muchos procesos psicológicos tienen grados, contextos, vulnerabilidades y su propia historia. Y con la evolución ocurre algo parecido. No somos solamente cerebros prehistóricos atrapados en oficinas, pantallas, TikTok, Instagram, YouTube. También somos seres que cooperan, se vinculan, juegan, tenemos una cultura, nos cuidamos y aprendemos. Pero algunos recursos antiguos pueden funcionar mal cuando los metemos en un mundo acelerado, hipercomparativo, individualista y lleno de amenazas simbólicas. Por ello, trabajar con las distorsiones cognitivas no consiste solo en aprender una lista. Todo esto puede ayudar, pero el trabajo se vuelve más útil cuando podemos preguntarnos qué función tiene este pensamiento, qué intenta evitar, de dónde viene esta alarma, qué coste tiene seguir creyéndola y qué otras interpretaciones son posibles. Por otro lado, también la metacognición, pensar sobre cómo pensamos, no es ningún adorno intelectual. Es una herramienta clínica importante que permite tomar distancia de un fenómeno como un pensamiento sin negarlo, observarlo sin fundirse con él y además responder con algo más de margen. Y no para convertirnos en máquinas puramente racionales, sino para dejar de tratar cada pensamiento automático como si fuera una descripción exacta de la realidad. Y bueno, hasta aquí llega este episodio de hoy, que tenemos que agradecer también a Marina otra vez con nosotros. Recordar que tenéis el correo electrónico lamenteysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda o consulta de tema o propuesta de tema también. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.